Qué lindo tema, ¿eh? ¡Qué temón! Temón. Temón. Amy Winehouse Me haciendo encanta. You Know I'm No Good. Me encanta cómo pronuncia Amy Winehouse. No sé por qué. Sí sé por qué. Pronunciaba. Porque es British. Sí, Sí. claro. Sí, y con slang, ¿no? Con Claro, un pero es más acento fácil medio para cockney, para le mí, llaman. con mi inglés, cantar ese British que cantar un americano. Ajá. No sé por Sí, un sonido súper lindo. Sí. Este, Qué don el de su Divino. voz, porque Sí. qué. Qué realmente pena también. Una La voz herida y linda a la sí, vez. la hemos visto en situaciones, en un momento corrían unos videos, la verdad, muy, Sí. muy feos de ella, así todo, la voz era una cosa infernal. Sí, Total. arrancaba el tema y Impoluta. entraba aquí. Además de ese tipo de artistas que le ponen tanta impronta personal a lo que sea que canten, ¿no? O sea, Totalmente. como- Sí, te Muy daba- recomendable el documental Amy, Sí, Sí. total. que respeta mucho, aparte, incluso el proceso del alcoholismo de ella lo trata con la seriedad que corresponde. O sea, te lo valida como artista, pero a la vez ves el problema en desarrollo Claro. y las dificultades para tratar de dejarlo atrás. Y ¿no? qué asunto el tema de la familia, ¿no? En esos artistas, ¿no? Porque sucedió también que yo con Britney, Sí. con, no sé, Luis Miguel, estoy pensando así como Whitney. series que Whitney hemos... Houston. Sí, Hubo un tema con el papá, Con el papá, por de eso. Amy. lo muestra como tranqui, pero se ve la influencia de su padre durante el desarrollo de su carrera y como las presiones, ¿no? Y el uso que hacía su papá también del don de su hija, que de muy Totalmente. chiquitita era una estrella, sinceramente. Esa ¿Qué va a influencia ser? de papás y mamás en las Esos carreras dos- son increíbles Sí, a veces. es que a veces quieren lo mejor para sus hijos, pero lo mismo pasa con el deporte, ¿no? Con los O sea que niños. conecto justo Es con lo que verdad. estabas diciendo. Hablábamos hace unos 2 bloques atrás de Roland Garros. Sí. Sí. Nosotros estuvimos en Roland Garros y nos tocó ver un partido que jugaba Yuzny, un ruso, contra Verdasco de España. ¿Te acordás? Y el papá de Yuzny estaba en la tribuna y le decía de todo. Era tan violenta la situación porque le Sí. gritaba a su hijo. Y vos te dabas cuenta, no pueden tener diálogo con la tribuna los No. jugadores porque eso sería penalizado. Sí. Creo que Pero- ahora lo permiten, ¿eh? No, tengo entendido No, que no. pero- Pensé Tenis que, pensé que No estaba pueden ahora mirar, pero permi- no pueden tener diálogo. Pensé que ahora podían. Pero no sabes las cosas que le decía el padre. Era el peor de los hinchas. Y vos te dabas cuenta en la mirada del hijo hacia esa Que lo edad, afectaba. Lo que que lo pesa. afectaba horrible. Ahora, y yo- bueno, yo no creo sé. que deberían, además de tener apoyo psicológico, los jugadores de elite y sobre todo, y la gente que tiene que lidiar con la fama, también debería haber como un sistema de salud mental para digamos, para el círculo familiar más cercano, porque El papá de Yuzny está para camisa de fuerza. yo creo que también afecta la realidad del entorno que una persona se vuelva tan famosa. Lo mismo hablábamos con lo de Fito Sí, Páez, sí. ¿no? Yo creo que modifica la vida del entorno y me Sin parece duda. súper importante que Totalmente. todos tengan cierta contención, no es solamente... Mati, Saben que Mati. sí, que me gusta mucho el fútbol, que es uno de Sí. mis deportes preferidos, o sea, me apasiona. Y miro mucho y me gusta el detrás de la cancha, ¿no? Que es lo que en realidad más importa en un jugador. Y hoy escuchaba al padre de Sebastián Boselli, el defensa de la Sub-20, que está haciendo, si no el mejor defensa del Mundial. ¿Es el 5? No. Es uno rubiecito, No, yo escuché a los que es papás muy de- parecido a Lugano, pero con unas condiciones técnicas espectaculares, pero sobre todo el aplomo que tiene como un deportista. Entonces entrevistaron al padre, que el padre de él es un reconocido representante de jugadores de fútbol, Boselli, y uruguayo. excelente jugador de pádel. Y fue también deportista él, deportista la mamá, y los hermanos también han sido jugadores de elite. También han jugado, el hermano de él fue el último, jugó también semifinales de Copa Sub-20, Bien. de Mundial Sub-20. Y le explicaban cómo lo apoyaban, porque qué difícil, porque el manager es el padre. Claro, ahí. O sea, es el papá y manager. Dice, ¿cómo estás acá? Dice, bueno, hoy estoy acá como padre, dice, pero también me toca tener que manejarlo como, dice, como lo que es, como mi representado y soy el papá. Dice, ¿y cuál es la diferencia de él? Dice, bueno, lo apoyo, dice, lo que es psicológico. ¿Cuándo hace el clic? Le preguntan. Dice, él hace el clic no por lo deportivo, sino por lo psicológico. Le pusieron un coach desde muy temprana edad Ujú. para que aprendiera a manejar sus emociones dentro de la cancha. Y bueno, y ellos también así lo están manejando fuera. Entonces dice, muchas veces, dice, yo si te digo que a mí lo económico no me importa, dice, te estoy mintiendo en tu cara porque soy el representante del Claro. obvio que quiero lo mejor para él y que lo compre el mejor cuadro. Dice, pero a mí lo que me interesa hoy, dice, en base a errores que he tenido antes, es que él juegue.
Dice, y no venderlo al mejor cuadro, sino lo venderlo... disfrute. Exacto, porque están en su edad de mayor desarrollo, dice, y nos enfocamos en eso, en que él esté bien psicológicamente, que esté fuerte en eso, para poder desarrollar lo otro. Y qué importante, yendo a esto, a no solo apuntalar que el chico corra, que coma bien, Claro. y que... Recuerdan que el otro Sí, día Alvarito total. Gutiérrez nos contaba acerca de cuando Sí. Isa le preguntó acerca Sí. de salud mental dentro del equipo. Hay una persona que tiene el conocimiento adecuado para poder conducir esas energías que son muy particulares. Total. Conocemos un caso de un padre psiquiátrico con la carrera deportiva de su hijo. ¿Ah, sí? Sí, Emilio. Te No, mandamos no un digas beso. eso, por favor. Bueno, hablando de cultura, que no sé si es lo que estábamos hablando. Creo que no. Es de lo que habíamos empezado a hablar el bloque cuando hablábamos Este de Amy programa puede Winehouse. dar Sí, vueltas sí, puede dar inesperadas. unos No, cuando saltos hablábamos de Amy importantes. Winehouse, estábamos hablando de Tutti frutti. artistas. Llegó el momento del espacio para el arte en los lunes de Hijos de Punta. Y por lo tanto, Cris, ¿qué has traído para hoy? Bueno, vamos a hablar de los bronces de Benín. A ver eso. ¿Han escuchado algo de los bronces Nada. de Benín? Hace mucho algo escuché. Sí, algo. Bueno. Bueno, en principio se le llaman los bronces de Benín. Son una colección de esculturas y relieves, pero ojo, no todos son de bronce. Hay algunos que son de madera, de marfil, otros materiales. Y estamos hablando de decenas. ¿no? Arqueología. O sea, miles. Sí, porque datan, digamos, del siglo XIII, ¿ok? Ajá. Del reino de Benín, que hoy por hoy, o sea, es el antiguo reino de Benín, que hoy por hoy es lo que conocemos la parte sur de Nigeria. ¿Ok? Ok, en el sur de Nigeria. Muy bien. Estamos hablando de que estas obras maestras las vamos a encontrar en diversos museos a nivel mundial, principalmente Europa, pero también las hay desde Australia a Estados Unidos, ¿no? De estas típicas muestras que vamos y vemos una cantidad de... Ujú. Creía que estaban en el Museo Británico. Hay en muchísimos sitios porque estamos hablando... Son partes de la Son colección. son miles, partes claro. de... Ok. Están Pero, distribuidas. exacto, están muy distribuidas. Obviamente de las que vamos a hablar hoy, principalmente de unas que están en museos en Alemania y también en Inglaterra, que es un poco lo que está en controversia, yo siempre trayéndoles controversias. Claro. Un poco lo que está en boga ahora, precisamente son unas obras que están en Inglaterra esperando a ser transferidas. Pero son como esculturas como los guerreros de terracota. Claro, o sea, estás hablando de pedazos de que precisamente a eso iba, que fueron saqueados y robados en el periodo, digamos, del colonialismo. Estamos hablando específicamente en la expedición punitiva británica de 1897, en el que por circunstancias en ese momento empiezan como un conflicto entre Inglaterra y Nigeria y bueno, entran estos soldados y dentro de ese conflicto pues bueno, fueron Se llevan todo lo que pueden. desprendiendo piezas del antiguo reino de Benín. Y pues bueno, terminan en museos en Europa. O sea, es un enrobo. Claro, es un robo. Expolio de arte. Un expolio total. Lo que pasa es que estamos hablando de un expolio en 1897. Entiendo te los el robo, concepto de la época, porque sí. tú eres tercer mundo y yo me los llevo y cobro entradas a estos A museos. Egipto le pasó varias veces también. Le sigue Sí. pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que esto no es una discusión nueva desde el año 70, desde los 70, digamos, que empieza a haber un poco como esta conciencia de la descolonización del arte, digamos, en ese sentido, de decir, bueno, ok, ya dejemos de tener esta mirada de que los museos del mundo son los que tienen que tener esto y estas obras deberían regresar a A sus su países. origen, ¿no? Teniendo un debate de lado y lado, que ahora les voy a explicar, ciertas miradas de por qué sí debe suceder y otros diciendo, no, esto no tiene por qué suceder. Ok. Total que, dado eso, ciertos museos europeos durante mucho tiempo dijeron, no, dejemos esto así como está, temen un poco lo que pueda pasarle a estas obras una vez que regresen a sus países de origen, pero principalmente, y aquí Raúl es donde tienes razón, el Museo Británico en Londres y el Museo de Historia de Berlín han empezado un poco como esta movida en decir si accedemos a regresar obras a Nigeria, ¿no? Sobre Ajá. todo que el gobierno de Nigeria las ha pedido, incluso han participado, como les digo, como esto se está hablando desde los años 70, por favor regresen, y cada vez que alguna de estas obras sale a subasta en Christie's o algo así, en algunas oportunidades el propio gobierno ha comprado
de esas obras que han salido en venta, digamos, De remate, privada, si querés. y decir, bueno, que entonces, digamos, como que cierta población dice, bueno, pero estamos pagando por algo que nos pertenece y que fue robado, ¿no? Pero bueno, es una manera de regresar eso y bueno. En fin, total que en diciembre del 22, o sea que ya aquí estamos hablando que esto es como Hace poquito. una discusión Hace que 6 ya meses. tiene, desde Alemania dicen, sí, como les digo, o sea, el Museo de Historia de Berlín dice, sí, vamos a regresar estos bronces, o sea, finalmente acceden, de hecho se firma la transferencia, y el gobierno alemán participa de la construcción y subvención de un museo en Nigeria para recibirlas, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, exacto, como Es un gesto un muy gesto bueno. positivo. Claro. Muy. Ahora, obviamente siempre hay estas preocupaciones sobre la seguridad y el mantenimiento de los bronces una vez que regresen a Nigeria. De hecho, por eso también se genera, digamos, como toda esta movida de crear un museo para que las pueda recibir. Cris, ¿y cómo se trasladan esas en barcos? Sí, bueno, se hacen, no necesariamente tiene que ser en barco, puede ir en avión, pero se hacen unas cajas especiales que hiperprotegen y sobre todo hay un tema de papeleo, Claro. como hablábamos la otra vez de la trazabilidad, o sea, Seguros. la proveniencia, los seguros, qué sucede, de dónde vienen, si fue robada o no, porque también esa es la otra cosa. Si bien en ese momento se habla del saqueo, etcétera, etcétera, hay ciertas instituciones que dicen sí, pero nosotros las obtuvimos legalmente, bien sea Claro. porque las compraron en otro De lado. buena Entonces fe. llega un momento en donde esa cosa de es que es Hay unos robada, grises ahí. hay unos grises, ¿no? Entonces, obviamente se preocupan un poco de lo que vaya a ser las condiciones a posterior de la conservación y la exhibición, sobre todo para garantizar el acceso público más amplio, que sigan siendo visibles, ¿no? Para todos. Pero obviamente otros sostienen que tienen que ser devueltas para restaurar esa conexión cultural y seguir promoviendo la narrativa histórica de su propia cultura, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cuál es la controversia pues, más reciente? Efectivamente, como les contaba, se hace este museo, que es el Museo Edo de Arte de África Occidental, subvencionado por el Estado alemán, y las envían, pero hay un conflicto interno en Nigeria en donde el presidente tiene un proyecto de ley, y de hecho lo pasan, que le otorgan todas estas obras transferidas y por transferir al rey Oba. Al rey, Al a la rey. persona Exacto. y no a la institución. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó privando al pueblo de su propio patrimonio porque no van a terminar en el museo, sino que fueron a el Palacio Real para que este individuo las disfrute él solo y ya no están ni en el museo ni tampoco están en display público, Por digamos. supuesto. Entonces, El museo que financió Alemania está vacío. exactamente, entonces ha habido, no sé si está vacío, pero ha habido como un revuelo gigante porque además, no sé si estoy utilizando una palabra un poco fuerte, pero han dejado en ridículo a estas responsables alemanas que fueron las que firmaron todo, Incomodísima situación. incluyendo Sí, a la claro. ministra de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Cultura, porque bueno, es como que cayeron en una especie de trampa, les hablaron de todo este tema del colonialismo, de que me lo tienes que regresar, etcétera, etcétera. Se mete este dinero en el museo, se hace, ya que bueno, sí, nos vamos a preocupar de que puedan estar en las condiciones dadas, etcétera, etcétera. Se trasladan y pues ahora no están a la vista. Aparte es un historial horrible para A futuro. Claro. Claro, Si otros entonces- países Sienta un hubiesen precedente querido hacer- pésimo. Exacto, entonces Exactamente. esto llevando un poco a lo que habla Raúl, de que decía, bueno, pero pensé que estaba en Inglaterra, pues se podrán imaginar que todo lo que ya había hecho el museo en Londres, es decir, bueno, sí, vamos a transferir, igual que hizo Alemania, ahora todo se detuvo, porque además lo más triste es que se ha vuelto como un proceso súper caótico, porque en realidad lo que se piensa es que hay desacuerdos entre el gobierno nigeriano y la Corte del Reino de Benín por un tema de que hay como, ¿qué pasa? El gobernador de la región, que es Godwin Obaseki, es defensor del museo, o sea, todo política, ¿no? Que es un gran defensor del museo, tiene un conflicto personal con el rey Oba. Claro. Entonces, Ahora- allí, como en una movida política, Democracias endebles. Estamos hablando de un municipio Sí, pero- peleado con un rey. con un Me rey. viene a la Entonces, para cabeza- yo no Las entregarte, corrupciones. Me viene a la eh, cabeza una pregunta.
Si cuando lo robaron en Ujú. la época del colonialismo era del rey, Ujú. ahora ¿a quién habría que devolvérselo? Bueno, lo que pasa es que pasa a ser patrimonio cultural y es parte de una de las... O sea, la de ley tus del país lo tiene que contemplar como patrimonio cultural para que no Claro, quede en la pero familia. lo La que- argumentación pero inicial acaban para de hacer requerir una el ley- retorno no era decir esto tiene que venir porque es propiedad del rey. No, claro que Se no. planteó en ámbitos genéricos seguramente. No, y sobre todo un tema de esto, de que todo el mundo tenga acceso, se habla mucho, pues bueno, de esa reconexión con tu patrimonio cultural para Claro, que ahora las termine... intenciones son buenas. Claro. Sin Ahora duda. mirá en lo que termina el episodio. Horrible. Tristísimo. Entonces, obviamente, esto ha generado desconfianza, dudas sobre la cooperación. Además, en su momento, que ahora, perdón, se me escapa, pero sé que hubo como una declaración en su momento en Europa bastante criticada, donde uno de estos, digamos, defensores de la no repatriación decía que los trabajadores de los museos africanos iban a ser más propensos a la coima y Corrupción y etcétera, y demás. corrupción. Y en su momento, pues eso causó un revuelo de cómo fulano Se vas a atrever se a atreve a decir cómo esto. vas a decir esto de que las instituciones africanas o que los trabajadores no van a estar a la altura. Y bueno, ahora resulta esto. Yo voy a decir algo para que me odien en una región del mundo, Ok. pero fue nuestra experiencia real. En un viaje estábamos yendo desde Londres a El Cairo. Habíamos visitado el Museo Británico en Londres, unas largas jornadas de visita. En Ujú. particular habíamos ido a todo el pabellón referido a Egipto. La calidad de la exhibición era absolutamente maravillosa, y lo es. El acceso es gratuito, absolutamente gratuito. No es que ni siquiera se cobra una pequeña entrada. Hay Ujú. toda una serie de pabellones que son de acceso libre. Ujú. O sea que Sí, de colección permanente. colección permanente, la gente ingresa y lo ve. Y lo ve en las mejores condiciones en cuanto a iluminación, conservación, audioguía, guía directo, Ujú. gente en todos los idiomas. O sea, patrimonio cultural de la humanidad disponible. Ujú. Bueno. Unos pocos días después volamos a Cairo a visitar, entre otras cosas, el Museo Nacional del Cairo. Fuimos. Las condiciones de la exhibición de los tesoros más asombrosos que puedan llegar a imaginarse, que están en Cairo, era paupérrima. Estamos hablando de que guardias de seguridad tenían sus botas y su fusil apoyados en esculturas de 5.000 años y Ujú. fumaban mientras nosotros caminábamos por delante. No hay cartelería indicadora de absolutamente nada. Momias milenarias en estanterías como quien almacena equipamiento de una barraca. Es una cosa absolutamente impresentable en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y estoy hablando de hace pocos años atrás. Ujú. Entonces, yo venía al Cairo y llegaba con todo un mensaje al respecto, con toda una cabeza hecha de está bien, qué bien exhibido está todo en Londres, pero a la vez qué disparate que estas piezas hayan sido robadas. Y venía con Ujú. esa cabeza. Llego a Cairo, me encuentro lo que me encuentro y psíquicamente marcha atrás total. O sea, te plantea todas las dudas porque decís, esto estuvo mal sin duda, no lo vamos a cuestionar. Claro que sí, fue un expolio. Ahora bien, pasó el tiempo que pasó, las condiciones de exhibición de una cosa y de la otra, de conservación Sí. de una cosa y de otra son totalmente distintas. Lo En que el pasa- Valle de los Reyes entramos a tumbas milenarias que se sobornaba a los guardias de la puerta, entrabas y estaban grafiteadas. La gente con sus llaves había escrito el nombre de parejas Sí, fulano arriba y de sutano. jeroglíficos. Horrible. Una cosa absolutamente Corazoncito forever. impresentable. Sí, sí, obvio. Entonces son cosas que te hacen pensar si que hay países Sí, que tienen la madurez igual para- llega un para llevar momento las cosas donde las adelante. instituciones, obvio, esto estoy completamente de acuerdo contigo, igual te digo que Ojo, sé que es hay opinable, hay perdón, un momento donde las instituciones son tan grandes. Yo recuerdo en una de mis visitas al Louvre, me acuerdo haber ido a uno de los sótanos y ciertas partes de la colección tenían una capa de polvo que a mí me sorprendió enormemente. Y claro, luego Es que eran originales. te das cuenta y ojo, están tras cajas de vidrio, etcétera, etcétera. O sea, están impecablemente bien exhibidas, pero no impecablemente cuidadas. bien cuidadas. Cristo, Entonces, estuviste en la interna de grandes museos del mundo, en el backstage, y sabés que las piezas se tratan con un respeto y con un cuidado. claro, pero es lo que te iba a decir, que algunas veces no es ni por falta de deseo, etcétera, etcétera, sino que termina siendo tan grande lo que maneja, que además vas como con una, con un horario, o sea, se hace un calendario para, bueno,
tal día toca la limpieza. O sea, no es como un hotel en el que pasa las tiqui, tiqui, Tú decís y que todo. el tamaño del acervo hace difícil la Claro, gestión. dificulta. Nadie lo niega. Sí, Nadie entonces, no podemos negar eso. no, por eso, pero lo que te quiero decir es que lo que vas a encontrar son condiciones a veces no óptimas en todas partes del mundo. Lo que quiero decir que Ok. lo que quiero decir es que no hay una institución que lo haga 100% perfecto, ¿no? Comprendo, sí. Porque es complicado. Yo tengo un amigo, artista venezolano, que tiene una obra espectacular de exhibición permanente en el Louvre. Se mueve, Elías Crespín, y es realmente espectacular. Y él cada tanto cuenta cómo él, con su equipo de trabajo, va al Louvre, la bajan, la limpian y la vuelven a subir. El artista y su equipo, Claro, así se manejan exacto. esas cosas. Entonces, obviamente no siempre puedes hacer eso, ¿no? Claro. Pero lo que digo es que, y eso va con, bueno, hay que cuadrar un equipo, hay que ir, o sea, Hay que lo pagarlo. que digo es que es como, ay, bueno, hay que limpiarla y hay que... Sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, Muy bien. entonces, lo interesante es esto, ¿no? O sea, les quería traer a la mesa un poco lo que es ese debate. Imagínense lo que para ustedes como uruguayos o argentinos puede hacer sentir que parte de tu patrimonio, algo que se encuentre acá en alguna excavación, y que de repente digas, bueno, tengo que ir a Bélgica a verlo. Te ¿no? entiendo O sea, claramente. cuando hablamos del acceso, quizás para nosotros subirnos a un avión, pero no es para todo el mundo, ¿no? No es posible ese acceso todo el tiempo o que tus hijos crezcan al lado de eso y viéndolo y que el fin de semana los puedas llevar al rally a ver Y algo. el orgullo de la gente del lugar, por ejemplo, supongamos que una persona que nace hoy en el sur de Nigeria tiene la imagen de su propio país que hoy tiene. Ujú. Yo desconozco Nigeria, pero lo que planteo es que si tú tenés un lugar al cual ir a ver los tesoros de tus ancestros, te conectás diferente hacia tu país, te Exactamente. enorgullece diferente. O sea, no se puede defender lo bueno de que vuelvan De que las vuelvan, cosas. obvio. Es bueno que vuelvan las cosas. Lo que es horrible es que se intente, con todas las dificultades que involucra lo que estás describiendo vos, y que salga tan mal. Para encontrarle el Claro. punto de vista positivo a todo esto que pasó, creo que quizás gracias a esto las futuras devoluciones de obras estén más resguardadas legalmente como para que no se vuelva a repetir. Bueno, no, Sí. en este caso particular no, porque No, la en este ley no, nueva de ahora en adelante. estipula que las que regresaron y estarán por regresar, es decir, lo que regrese a Nigeria, Por eso, claramente Va a Nigeria al rey. no le van a devolver más nada. Es que Pero el me refiero argumento- de ahora en adelante, Sí. si hay otros países que quieren otros devolver a países. otros países, que resguarden un poco más con tratados bilaterales o cosas que estén por encima de lo que un... de los intereses Me, parece- personales. me No, llama la claro. atención la mirada de Mica como abogada. Seguramente has dado en el clavo de qué se ampararon. Porque seguramente debe haber sido reino cuando fue robado. Seguro, seguramente. Y entonces el argumento debe ser, tiene que volver a A rey. rey. Claro. Tiene que devolverse al que fue su propietario. No, es que a ver, puede Debe ir regresar por al ese lado. propietario, Pero que lo ojo, exhiba en todo exacto, pero tú puedes Totalmente. decir, la propiedad es tuya, pero Bueno. queda en muestra permanente Claro. al pueblo. Eso es lo ¿Cuántos que no tesoros sucede. hay de las coronas del mundo que pertenecen, y nadie niega que pertenecen a las Ujú. familias reales de cada uno de los países, pero todo está exhibido? Bueno, ahora con la coronación en Inglaterra Por ejemplo. sucedió, estaban pidiendo que se regresara de las grandes joyas Sí. de la corona a India. Así Sí. es. Entonces lo mismo, llega ese debate de, bueno, sí, ajá, si te lo regresamos, ¿a dónde va a terminar? Porque además, en muchos casos, lo que termina sucediendo es que los reciben y los vuelven a poner en el mercado para... venta. Puede a haber la casos venta. así. Bueno, por eso te digo, hay un montón de lagunitas legales que tienen que estar protegidas Claro. para que la obra quede como a la exposición del planeta, pero bajo En el país. en el país del que dedo. corresponde, claro. Sí. ¿Y tú, posible. Manu, qué opinas? No, estoy de acuerdo. No, estaba escuchando. Porque podemos llamar a Da atentamente. Vinci, Van Gogh. No, también. No, pero estaba de acuerdo con lo que decía, pensaba en lo que decía Raúl hoy, de que qué lástima que vuelvan al país, que es correcto que vuelvan, pero que vos cuando las vayas a ver estén en condiciones que decís, pucha, o sea, que era mejor o que era peor. Es que Claro. fíjate cómo procedió Alemania. Dijo, Claro. por las dudas les construyo el museo. Claro, como que Claro. se atajó de Claro. de mano, pero sí- Alemania siendo Alemania, ¿no? Pero claro, Alemania siendo Alemania. la discusión es, claro, tienen que estar en el país de donde esas obras salen realmente, o sea, pero Sí. bueno, sí, las Sí, condiciones el no eran debate las está mejores. en si el país de donde salieron, por las razones que sea, están, digamos, en la condición
tanto monetaria como moral, un poco como hablaba el padre, de si tienes Es esa verdad. pobreza moral o no, para atesorar lo que te viene de vuelta, ¿no? Es Claro, pero- interesante el sí, debate, ¿eh? Sí, Es un excelente punto, como suele ser el tuyo, Cris. gracias. Muy buena temática. Entonces, los bronces de Benín. Los bronces de Benín, En que no son Nigeria. necesariamente bronces, porque también usan otros materiales. ¿Y pero- Benín sigue existiendo como un reino dentro de Nigeria? O sea, Mira, yo, jurídicamente, ¿qué será no hoy? sé si jurídico, ¿O es asumo un- que sí o un sigue municipio? existiendo, creo que sí sigue existiendo como una especie de figura jurídica al punto que, bueno, Hay un- fíjense hay que un está el alcalde rey, o hay un- claro, hay no, un- exacto. Ujú. Qué interesante. Pero no sé, ahí sí me agarras en la ignorancia de que no sé hasta qué punto se mantiene como un peso político o económico. Duele ver que de alguna manera el tema de la resolución de los colonialismos en el arte, si esto iba a un buen puerto, se abría toda una línea de acción. Totalmente. Para muchos países claro. que han sufrido, estoy pensando asombrosas visitas a Perú, por ejemplo, países que han sufrido expolios tremendos. Tremendos. Se abría una puerta muy buena. Sí, sí. Pero esto tranca Ojo, Lo las triste cosas. es que fue un problema político. además. Totalmente, eso, O sea, eso es parte de lo que peor. deja el arte completamente de lado y se te va como Una a un pelea tema, política. una rencilla política y algo que olvidé comentar, además, que hay incluso, lo que pasa es que traté de investigar un poco y se me quedó un poco en el aire, pero hay familiares que, digamos, saben por ancestros que pertenecieron a estas familias, que bien sea o hicieron las obras, o sea, que vienen todo ese tema y que es parte de su cultura, que ahora están de repente en Inglaterra y son los que están firmando, de hecho, la petición de que no regresen. Insólito. Porque son los que están diciendo, ¿sabes qué? Yo, Claro. por ejemplo, soy estudiante de arte, estoy haciendo mi especialización en arqueología y arte, etcétera, etcétera, y prefiero que no regresen a Nigeria porque quiero seguir teniendo acceso a las obras para seguirlas estudiando, para seguir... Y son ellos mismos Son los que están descendientes. descendientes y están pidiendo que no, que hay como una petición de que no regresen. Qué curioso. Así que bueno, sigue esa noticia abierta, viendo a ver qué va a suceder con el resto de los museos, porque obviamente sigue estando la presión, digamos, como el peer pressure, o sea, sigue estando como que esa presión social de Claro. tienes que regresarlo porque es robado. O sea, entonces es como una papa caliente que nadie se los quiere quedar. Porque me los quedo, pero sé que me estoy quedando algo robado, pero si te lo doy, no Sí, sé, sí. súper complicado. Complicado. Complejo. Si tenemos la posibilidad de armar esa conexión, vamos a traer un testimonio de una gente querida que tuvo un episodio insólito con un tapiz que desde Uruguay va a parar a una municipalidad en Alemania por error. Ah, En los se lo próximos apropian. días vamos a intentar hacer la conexión Déjalo para, ahí. Chan, para sí. poderlo testimoniar. musiquita. Amigas, amigos, columna de arte en Hijos de Punta. Ya venimos con más.